Desde el 16 de marzo en el país se inició una cuarentena en la cual se han ido intensificando de a poco las medidas de prevención para el contagio. Hemos ido desde la restricción de movilidad, la restricción de eventos masivos, hemos hecho de a poco la suspensión del trabajo presencial, la suspensión de clases presenciales en todo el país ahora, porque ya en la costa también está suspendido el inicio de clases, hasta el toque de queda, desde las 2 de la mañana hasta, perdón, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, entre muchas otras medidas que se han implementado en el país. Todas estas circunstancias nos han alterado en su totalidad nuestro ritmo, nuestra manera de vida, y ahora pues tenemos que trabajar desde las casas, tenemos que estudiar desde las casas, eh, los adultos tenemos que cuidar y ayudar en la medida de lo posible a nuestros hijos en la realización de tareas, tenemos que compartir los espacios físicos, los equipos tecnológicos de nuestras casas, ahora ya no solo para estudiar, sino también para trabajar y para incluso divertirnos, de hacer un poco de actividad física. Creo que todo esto es como muy nuevo para todos. Estas situaciones no estaban contempladas, creo que para nadie, y si a esto le sumamos los efectos o el impacto psicológico, emocional, que la cuarentena nos ha hecho desencadenar, pues tenemos el agotamiento emocional, la irritabilidad, la ira, la depresión en muchos casos, ansiedad, etcétera, etcétera. Si todo esto sumamos a la presión, al estrés que sentimos de estar compartiendo espacios, compartiendo equipos y tratando de ayudar a otros, podría desencadenarse escenarios de violencia intrafamiliar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar para que se den estos eventos, estas situaciones de violencia? Para ello, nosotros hemos invitado a la psicóloga clínica Eulalia Medrano, quien trabajó en aldeas infantiles SOS como asesora familiar. También se desempeñó como responsable local de Hayas y actualmente ejerce su profesión de manera independiente en la ciudad de Ibarra. Ella brinda servicios en psicología individual para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con acogimiento institucional. Nos brinda atención especializada a problemas de tipo emocional, realiza la aplicación de reactivos psicológicos, realiza evaluaciones y psicodiagnósticos, nos brinda también atención a dificultades en el aprendizaje asociados a conflictos emocionales y o familiares, como por ejemplo hablábamos de la violencia intrafamiliar, entre otros. Bienvenida, Eulalita. ¿Y qué es la violencia familiar? La violencia intrafamiliar. Muchas gracias, Soledad. Gracias por este tiempo, por tu generosa presentación. Bueno, agradezco mucho este espacio, ¿no? Que digo en estos tiempos que para todos son nuevos, son muy complejos en general. Esta forma de poder interactuar también a través de lo tecnológico, que digamos es la parte positiva, que podemos como compartir información, experiencia y en ese sentido también cualquier forma de intervención o prevención. Respecto a tu pregunta, la violencia intrafamiliar ocurre siempre o generalmente en espacios, como su nombre lo dice, en donde están todos los miembros del núcleo familiar, ¿sí? A mí me parece importante hacer una definición y traer un poco algunos autores para irme como acompañando de ciertos conceptos, ¿no? Entonces, me parece importante definir, según Eric Fromm, que a mí me gusta mucho este autor, él hace una diferencia bien importante entre lo que es esta capacidad de destruir o de construir que tenemos todos los seres humanos en el planeta, hombres, mujeres, ¿no? Y bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias se activan o no estas condiciones para que yo destruya
o sea violento o violenta, y qué condiciones se esperarían para que yo active toda mi parte creativa, transformadora, ¿no? De cuidado y de protección. Entonces, a mí me parece importante este concepto porque vale recalcar que todos los seres humanos en el planeta somos la única especie mamífera que podemos decidir, elegir eh, estos temas de destrucción al otro. O sea, son actos a veces conscientes, a veces inconscientes, y ya vamos a ir conversando poco a poco de esto, de hacer daño, de causar daño al otro. ¿Sí? Entonces, esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria, me parece que está potencializando estos factores muy precarios de la vida, ¿no? Como el desempleo, la incertidumbre, el miedo, aparte de todo esto de regularnos en los espacios de encierro, que recordemos el encierro, según varios autores, está pensado como un castigo. Por ejemplo, Foucault habla del encierro como un castigo, ¿no? Entonces, ¿cómo en esta condición actual, ¿no? Estamos sobreviviendo de alguna manera, pero también activando esta posibilidad humana de solucionar cualquier conflicto, cualquier necesidad que yo sienta que no está siendo satisfecha, activando esta parte destructiva que todos podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, me parece, para empezar, como importante esto, ahora, ¿qué ocurre en el espacio intrafamiliar? Porque ahí vienen otros temas que, para mí, la violencia familiar es un tema súper amplio, súper complejo, que hay que irlo mirando. Así es. Y entonces la violencia intrafamiliar, dado que todos podemos en determinado momento destruir al otro, ¿no? Me parece importante definir estructuralmente como sociedad cómo está planteado. Entonces vivimos bajo un esquema bastante patriarcal, en donde generalmente los modelos de familia hace que haya alguien que esté a cargo o que sea el que tiene el rol de proveedor. Generalmente quien tiene este rol suele pasar que está ligado al poder, a la microfísica del poder. Entonces, considera, piensa, ¿no? Desde adentro se percibe toda esta estructura de pensar que puede o que tiene una jerarquía distinta, la que le permite o le legitima de alguna manera poder hacer daño o impactar en el otro, que es generalmente el más vulnerable. En este escenario ya vamos como complicándonos un poco más porque hacia quién es la violencia. Desde esta perspectiva, entonces, a las personas más vulnerables, ¿quiénes son? Los que menos pueden defenderse. Generalmente niños, niñas, adolescentes, y bueno, por ahí también está atravesado el tema de la violencia de género, específicamente hacia la mujer, ¿no? Entonces, no sé si respondo. No, sí, de acuerdo, Eulalita, de acuerdo. Tenemos una gama muy amplia, ¿no? Al hablar de violencia intrafamiliar. Yo creo que este desequilibrio de poder que se ha venido llevando desde muchos años atrás, desde mucho tiempo atrás, y cimentado en el sistema patriarcal, pues yo creo que todavía nos queda mucho por superar este sistema, por superar esta ideología, esta idiosincrasia de el que más fuerte se siente, pues es el que tiene o piensa tener derecho a herir a los más débiles, a los más pequeños. Eulalita, ¿cómo se manifiesta la violencia intrafamiliar? Como habíamos dicho, la violencia tiene como estos matices de generar daño a sobre todo los más indefensos, entre comillas, vamos a decir, ¿no? Se expresa hacia las mujeres, hacia los niños, niñas, adolescentes, pero también hay un tema que a mí me parece súper importante, se expresa hacia uno mismo también. Porque recordemos que cuando uno tiene un estallido de violencia, generalmente también el sujeto, la persona, hombre, mujer, experimenta mucha culpa, muchos sentimientos de capaz si retardaba, si capaz hacía otra cosa, es como que viene un acto posterior, es como un estallido, ¿no? Entonces, lo esencial es como preguntarse en este momento, o sea, idealmente,
¿qué necesito yo como persona, como ser humano? ¿Cómo amanezco hoy, no? Porque capaz necesito comer, capaz necesito, sí, estoy preocupada por el trabajo, capaz estoy preocupada porque mis hijos no sé si van a seguir estudiando, etcétera. Y todo eso, cuando uno no logra como tramitar, mirar, ¿no? Sacarlo, expresarlo, que ya vamos a ver como algunas formas de poder hacerlo, generalmente estamos como con todo eso acumulado y frente, no sé, viene alguien súper pequeño, ¿no? Por ejemplo, un niño y te dice, ah, papá, juguemos, o mamá, juguemos. Tú estás con todo eso, pero no has sido capaz de decir, ok, yo ahora necesito un espacio porque ahora mismo no estoy disponible, por ejemplo. Entonces, generalmente lo que pasa es que como no podemos identificar probablemente esto que nos está pasando, que es muy interno y que también es externo ahora, encontramos que de repente la expresión de violencia es hacia este niño, niña, por ejemplo, ¿no? Y el sujeto experimenta como una, sujeto hablando de hombre-mujer siempre, ¿no? Experimenta una especie de estallido neuroquímico también, ¿no? Y es como que necesita hacer el acto de violencia y después se queda tranquila. Cualquier factor desencadenante en su medio puede ser como el foco sobre el que proyecto esa energía de destructividad, recordemos. Entonces, es importante, por eso ya vamos a hablar un poquito, a mí me gusta hablar mucho de la prevención, de la autosanación, de mirarme, ¿no? Entonces, generalmente, un niño no está en condición de igualdad respecto de poder defenderse, de poder liderar, de poder decir, oye, esto hay que irles enseñando poco a poco a los niños. Pero generalmente se va a expresar de esa manera, ¿no? Como un estallido de violencia hacia cualquier persona que esté cercana, en este caso, la familia actúa siempre como ese lugar seguro, es el lugar en donde guardamos secretos, silencios, ¿no? Entonces, generalmente lo que nos pasa es que al espacio íntimo de la familia tenemos una que yo digo es ventaja, que también podría ser desventaja. Esto es, yo me doy a conocer tal como soy. Mi familia me conoce en las buenas y en las malas, en las más o menos y en las no. Entonces, este espacio, por lo tanto, hace, a diferencia, por ejemplo, del trabajo, en donde mostramos como una buena máscara de la que habla Jung, mostramos lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, en el trabajo no vamos a hacer un estallido y a pegarle a nuestro jefe o etcétera, sino que hacemos un tema de autocontrol y decimos, ok, aquí nos pagan, necesitamos mostrar lo mejor. Esto no pasa en el ambiente familiar, porque llegamos y estamos cansados y entonces mostramos todas nuestras facetas, ¿ya? Y esto hace que sea como el tema de la violencia también como más potencializado a ese nivel, adentro, intra. Esto es adentro, o sea, aquí guardamos este secreto, nos cuidamos siendo todos nosotros mismos, nuestros buenos, malos momentos, ¿no? Así es. Sí, Eulalita, y mucho nos ha pasado, ¿no? Cuando vemos los casos, nosotros, tú sabes, somos de los departamentos de consejería estudiantil de acá del distrito 10 de 02. Y bueno, cuando hablamos con los niños, con los adolescentes y llamamos a un adulto responsable para informar lo que está sucediendo, dicen, no, no puede ser y es muy difícil creer, ¿no? A veces hasta los docentes dicen, no, pero, o sea, ¿cómo si el señor o la señora es muy amable, es muy gentil? Y ahí está la parte donde tú nos dices de que tenemos que mostrar lo mejor, ¿no? Afuera, fuera de nuestro hogar, lo mejor, nuestra mejor expresión, pero dentro es el secreto, dentro es lo que se queda guardado. Y por ahí es verdad lo que tú nos indicabas, de que es como de doble filo, ¿no? Tiene algo de bueno y algo de malo. Tener ese espacio de confidencialidad en el hogar, de privacidad, pero también esa privacidad muchas veces se presta a que se dé y se vivencien episodios, escenarios de violencia. Eulalita, para ilustrar un poquito más, porque esto lo van a ver niños, ¿sí? Y nosotros quisiéramos que los niños sepan
qué es bueno, qué es violencia, cómo se manifiesta la violencia, ¿sí? Para que ellos puedan diferenciar, porque si de pronto vienen de un hogar donde siempre hubo violencia, entonces para ellos como que es muy normal los gritos, los golpes, y ¿cómo les ilustrarías tú un poquito más a nuestros niños, a nuestros jóvenes, esos escenarios de violencia? Muy bien. Bueno, ahí hay como varias cosas. Tú has mencionado algo que es súper importante y es que Con la gusto. violencia de alguna manera culturalmente está naturalizada, se ha Así es. normalizado, ¿no? Entonces, incluso hay libros, yo cuando trabajé algún tema puntual de investigación, hay libros que dicen mi marido me pega lo normal, ¿no? Haciendo referencia a que está casi bien esto, ¿no? O sea, que me lastime y demás. Esto se va transmitiendo en las prácticas de la crianza, ¿no? De manera también transgeneracional. Entonces acá tú tocas un tema que ya es mucho más profundo, ya nos vamos adentrando a otras capas, si se quiere. Y entonces a mí me parece importante ver como estos planos individual, familiar, comunitario, ¿no? Pero antes voy a irme a decir esta respuesta. Y los niños tienen que saber que si cualquier situación les resulta incómoda, perdón, les genera dolor, hay formas y formas de tocarte, ¿no? Por ejemplo, que identifiquen, enseñarles a identificar, acá está mi cámara, una caricia acá, siempre, la mano, por ejemplo, mira, te voy a enseñar. ¿Cómo te sientes tocándote aquí en la palma de la mano? Bien, ok. Si yo voy un poquito más acá abajo, ¿cómo te sientes? No sé, me refiero cerca de las partes íntimas, ¿viste? O por acá, ¿no? ¿Cómo sientes? No sé, como irle también, no sé si enseñando, porque el adulto en teoría digo, tendríamos la capacidad de ir liderando las crianzas, que sean en la medida de lo posible respetuosas, que podamos ver las necesidades de los niños, mis necesidades. Esto es un mundo bastante, esto es lo ideal, vamos a decir, ¿ya? Pero imagínate que si capaz vengo mi padre viene como de una serie de patrones en donde a él también le pegaba, y a su abuelo, digamos a su abuelo, a su padre, y ahora él tiene la oportunidad de ser padre y también pega. Entonces, ¿cómo a un niño le vamos enseñando? Sí, a mí me parece que quiero entrar como en otra cosa que es un poco más a nivel ya de sanación y de prevención, pero esto sería Exacto. básicamente con el niño, con los niños, ¿no? Que identifiquen qué es cómodo, qué es incómodo, eh, sí, porque capaz están en un contexto, como decíamos, que está todo naturalizado, y empezar a destruir estos patrones y demás, no va a ser solo responsabilidad del niño, no sé si me explico, sino que va a tener todo un trabajo con los adultos, poder mirarse en diferentes planos, poder mirar sus propias heridas, por ejemplo, y entonces desde ahí poder hacer posiblemente unas nuevas formas de crianza. ¿Sí? Pero el niño en lo inmediato, no sé, a enseñarle a que se defienda, en el sentido de poder decir esto que están haciendo me hace daño. Por ejemplo, hay una técnica súper linda que yo les enseño a veces a ciertos niños y niñas, que es la comunicación no violenta. Entonces, digamos, mamá me pega, porque mamá estaba estresada, tenía teletrabajo, tenía todo encima, aparte aún hacía el almuerzo y de repente yo aparecí y le dije, tengo hambre y me pegó. Ok, este es un ejemplo así bastante básico, ¿ya? Entonces, yo les enseño y ensayo con ellos a hacer lo siguiente. Le digo, ¿quisieras aprender a comunicarte de otra manera para poder expresar a mamá lo que sentiste? Sí, ok. A veces con títeres, a veces con muñequitos o a veces cuando son adolescentes, así nomás, frente a frente, ¿no? Y entonces lo primero que les digo es describe los hechos. Le vas a decir, mamá, te pedí comida y me acabas de dar un chiflazo. Esto es describir el hecho, ¿ok? Segundo, esto me hace sentir, o sea, me dolió mucho, me hizo sentir Triste. algo, no sé. Tercero,
perdón, tercero, sí, explico qué necesito. Yo lo que necesito es comer, qué sé yo, así súper básico el ejemplo. Entonces te pido que por favor me prepares la comida, qué sé yo, ¿no? En este ejercicio que estamos haciendo. Pero aplica en cualquier gama de, de problema que tengamos o de estas explosividades, ¿no? Entonces, cuando ensayamos con los niños esto de la comunicación no violenta, con alguna experiencia que tuvieron de violencia, etcétera, sienten que es una forma distinta de poder elaborar, de poder decirlo, ¿sí? Si esto lo llevamos, porque esto requiere práctica, incluso para los adultos nos sirve súper bien. Claro, así Por ejemplo, es. en el tema de pareja, ¿no? Que yo le pueda decir, oye, ayer viniste al sitio y me pegó. Poniendo ejemplos de la violencia intrafamiliar, suenan muy burdos, no sé, pero no son menos reales. Entonces, digamos que me pega, igual, digamos, entre adultos, ¿no? Y se arma la grande, llega, ¿no? O sea, esto se hace grande, yo estoy súper dolida y pasa todo esto a este nivel humano. Evidentemente, en ese momento no voy a decir, ok, voy a hablar con mi pareja en la comunicación no violenta, sino evidentemente voy a tener que activar los recursos de protección estatales, el 911, el 1-800, etcétera. Pero a lo que me refiero es que este tipo de comunicación sirve como para dejar en claro que hay otra forma de solucionar las cosas que no sea como violencia contra violencia, o sea, respondo con lo mismo, es decir, Así es. ¿no? Ajá. Entonces, con los niños funciona bastante bien esto, de poder explicarles, de poder desde pequeños enseñarle que esa conducta que le hizo daño, esa acción de papá y mamá no estuvo bien, que no lo merecía, ¿no? O sea, desmitificar aquello de que te pego porque te quiero. Y esto va a ser importante, o sea, que el niño sepa, capaz mamá, papá estaban indisponibles y no justificándoles, pero estaban indispuestos, ¿no? Y tú lo que debes saber es que eso no es conveniente, no te hizo bien, ¿no? Te lastimó. Y como dar nombre, verbalizar a estas emociones. ¿Y qué sentiste cuando mamá, papá te pegó? ¿No? O sea, no sentí odio, no sé, cualquier cosa. Claro. Va a ser lindo que los niños puedan hablar como de estos efectos. Ahora, como están en una relación, viste, donde no son los pequeños, vamos a decir, sí son los más vulnerables en ese sentido. O sea, esperar que ellos digan, papá, mira, vamos Así a es. conversar y vas a solucionar las cosas de otra manera. No están en ese lugar, ¿no? Porque en teoría hay un adulto que cuida, que vela, eh, que ha desarrollado o va a desarrollar todas estas condiciones a favor de la vida, que es cuidar. Todo lo que sea a favor de la vida tiene que ver con cuidar, proteger, dar continuidad a la vida en los mejores términos. Y esto también podemos hacer los seres humanos. Pero fíjate que si es que no podemos mirarnos nuestras propias heridas, de dónde venimos, estos patrones que estoy reproduciendo, va a ser bastante complejo, va a ser muy difícil y evidentemente esos niños, de esos niños maltratados, niñas maltratadas, adolescentes maltratadas, mujeres maltratadas, solo vamos a poder mirar los efectos, hombres maltratados Así es. también, ¿no? Esto, dime. Bueno, recordemos, estamos con la psicóloga clínica Eulalia Medrano, quien actualmente presta sus servicios en la consulta particular en la ciudad de Ibarra. Eulalita, pasemos a la parte que tú estás, creo que ansiosa por decirnos, por comentarnos y por compartir eh, lo que es la sanación, la parte de la sanación familiar. ¿Qué podemos hacer los adultos? Con toda esta carga emocional que tenemos por la cuarentena, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos para evitar violencia? Ok, bueno. Sí, me parece que a nivel del tema prevención, hay que diferenciar qué cosas sí podemos hacer y qué no. Entonces yo aquí me anoté como que hay un plano individual, un plano familiar y un plano que es más comunitario, estatal, más estructural.
Y voy a ir como nombrando cada uno de ellos en cada plano, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Porque todos somos hijos, o sea, ¿no? Todos nacimos de alguien De más. alguien, Entonces, así es. es el plano individual, familiar, de donde vengo en cuanto al tema transgeneracional y familiar. Y también pertenecemos a un espacio físico, estado, llámese comunidad, barrio, etcétera, ¿no? Entonces, en el plano individual, o más bien empezamos por el plano más comunitario, más estructural, más de Estado, digamos que hay también unas formas de expresión de violencia bastante crudas y tienen que ver con el tema de la brecha de desigualdad económica, ¿no? Así es. Vivimos en Ecuador, que es uno de los países con mayor desigualdad, es decir, uno tiene tanto y el otro no, aquí está, y el otro no tiene nada. Y esta brecha a la que se le llama de desigualdad social, sí Así es. genera que hayan niños, niñas, adolescentes, padres, madres, que crezcan en desigualdad de condiciones respecto a la educación, a la salud, ¿no? A la salud mental, Así ¿no? es. Entonces, en ese sentido, esta violencia más estructural eh, requiere también que la miremos, ¿no? Que no es lo mismo tener COVID en Ecuador, como lo han manejado, con todo el respeto y Así es. a todo, pero no es lo mismo que estar en Alemania o en Noruega, qué sé yo, donde hay otro sistema en donde se dan prioridades a las necesidades colectivas, ¿ya? Ajá. Entonces, en ese plano, digamos, solo lo voy a dejar así, súper general. Allá, no sé, los líderes, quienes estén como en las injerencias más políticas, pueden hacer cosas. Claro, y que bueno, lastimosamente ahorita como que no está ahorita en manos del ciudadano común reparar y solucionar eso. Ajá, Uh-huh. sí es. Y por eso voy desde lo más macro a lo más micro, porque hay cosas que sí podemos hacer también. Entonces, Así tener es. pero esta lectura grande es importante porque hacemos parte del país, del planeta, ¿no? Y después del plano familiar. En el plano familiar ya se puede hablar de un proceso de sanación mucho más directa y que tiene, en donde tiene potestad los adultos que estamos haciendo crianza actualmente. Entonces, en el plano familiar podemos sí empezar a mirar, ¿no? No sé, a manera de genograma, ¿no? O de árbol genealógico, que también lo llaman otros autores. ¿Cómo fueron las prácticas de crianza? ¿Cómo hacía la abuela? ¿Cómo hacía el abuelo? ¿El abuelo estuvo presente? No sé, falleció temprano. ¿Desde dónde vengo? ¿No? Y esto se puede empezar como a investigar. Ahora tenemos un montón de tiempo, hay muchos recursos, ¿no? Y entonces ahí uno va entendiendo a veces cómo vamos heredando ciertos patrones, ciertas lealtades, ciertos silencios, ciertas identificaciones de cómo se hace la crianza, ¿sí? Y también poder estar más conscientes en ese sentido y poder decir, ok, dejo con todos mis ancestros su forma de ser y ahora pues con su bendición evidentemente porque desde ahí atrás nos llegó la vida, poder hacerlo distinto, ¿no? Y entonces ahí ya vamos aterrizando al plano más individual, ¿no? Y en el plano individual hay ahora muchísimas formas de encontrar sanación, ¿no? Yo soy psicóloga clínica, me he formado un poco para hacer procesos de acompañamiento, pero definitivamente hay otros recursos que las personas podrían activar para buscar procesos de sanación, ¿no? Entonces, no sé, está la pintura, el arte, la música, activación de mis credos, mis creencias, es decir, hacer jardinería le puede servir a otro, hacer meditación, hablar con alguna persona que yo identifique me puede guiar, y la psicoterapia, o sea, digamos que todo está abierto, ¿no? O sea, no es un tema de decir, ok, la salud mental es exclusiva de los psicólogos, o sea, hacia allá me parece que ya es importante abrir mucho más el espacio, pero obviamente desde la experticia que a mí me compete, yo sí trabajo mucho el tema de sanación individual, haciendo procesos de primero que la persona se conozca a sí misma, cómo es bajo ciertas influencias, cómo ha sido la crianza, cómo soy, quién soy, ¿no? Yes.
Y más allá de yo soy doctor, yo soy profesor, yo soy constructor, no pasa por la profesión, sino quién soy realmente, ¿no? Y después poder identificar o practicar de alguna manera el autocontrol. Esto suena como bastante complejo, pero no es tan complejo. Solo requiere como práctica. El autocontrol tiene que ver con que me viene un estallido de violencia y quiero reaccionar mal frente a alguien y tener 5 minutos, 5 segundos, perdón, de pensar que puedo tener otra capacidad de respuesta. 5 segundos, son 5 segundos en los que, acompañado de una respiración consciente, entonces le veo, por ejemplo, a mi hijo y digo, ok, tengo la capacidad de dañarle o tengo la capacidad de enseñarle y de crear. Entonces, hay dos, me molesta mucho el desorden y llego y le digo, pero está desordenado y le cojo, no le maltrato. Pero hay otra posibilidad de decirle, mira, respirando evidentemente, ¿no? Porque estamos frente a una situación en donde siempre podemos reaccionar a favor de la vida o en contra de la vida, destruir, construir, en esta dicotomía. Así es. Entonces le podemos decir, sí, o sea, nos molesta mucho el desorden, cuando hay desorden no sabemos dónde están las cosas, entonces, este mismo ejercicio que yo les decía de la comunicación no violenta, mira, están todos los juguetes botados, ¿no? Esto hace sentir un ambiente un poco desordenado, ¿no? Como que no se sabe dónde están las cosas, yo necesito que todo vuelva a su lugar, mira, el lápiz viene acá, el cuaderno va acá, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Entonces yo necesito que medianamente conservemos este orden, ¿no? Yo a veces a mi hija también le digo, donde hay orden, hay amor. Entonces, es como, vamos a ordenar, ¿no? Entonces, este plano del autocontrol es bien fundamental para poder empezar a manejar desde mi individualidad si daño o si creo. Construyo, destruyo. ¿Sí? Y todos los días, o sea, cada día es una oportunidad. Ahora, ¿qué pasa cuando ya, digamos, le maltraté, ¿no? Siempre los adultos podemos tener el chance, me parece, de pedir disculpas y con eso enseñar una gran lección a nuestros hijos. Entonces yo me equivoqué porque soy humana, porque sí, siendo del reino animal, mamífero, cometo errores. Y entonces le digo, hija mía, te quiero pedir disculpas por esto que pasó. Estaba yo un poco con mis cosas, pero yo me hago cargo, ¿sí? Y tú, ok, estás libre de esto, porque esto es mío, esta violencia es mía. Si tú le dices eso al niño, el niño dice, ay, qué alivio, o sea, ¿no? Y es una lección para que la vida emocional de ese hijo. Entonces, esto es relacionado con la pregunta que me hacías antes, ¿no? Si un adulto reconoce que se equivocó, el niño dice, ok, mi madre me pide disculpas de esto que me hizo daño, ¿no? Entonces, ahí también estamos desmitificando y estamos también como desnaturalizando, si se quiere, esta práctica de violencia. No significa, a veces culturalmente decimos, no, es que capaz no me respeta. Si yo le pido disculpas, yo soy el grande y entonces capaz no me respeta. No tiene nada que ver con eso, ¿no? La crianza positiva, respetuosa, con afecto, más bien el reconocer que como adulto me equivoco, le da un aporte bien interesante al niño de también identificar, ¿no? Esto que, primero que el adulto no siente, porque es humano, y que también está remediando, reparando ese acto. Así es. Gracias, Eulalita. ¿Qué nos puedes recomendar a los padres de familia, a las mamitas que están afrontando ahorita, se puede decir, la educación de sus hijos, ¿sí? Hay en muchos hogares donde los papitos nos dicen, es que ya no quiere hacer. Entonces, ¿qué recomendarles a estos papitos? ¿Cómo afrontar ese rechazo a realizar las tareas o las dificultades incluso que los chicos presentan, ¿no? Es que no puedo, no entiendo, no aprendí. ¿Qué les aconsejamos a los papitos, a las mamitas? ¿Cómo afrontar esto? Te hablo un poco desde mi experiencia de mamá en casa, teleeducando.
y también un poco de los aportes que hacemos ya para educadores de cuidado y demás, ¿no? A mí me parece súper importante que podamos organizar el día, ¿no? Lo que ha pasado con esta emergencia sanitaria, si se quiere, es que nos ha cambiado la cotidianidad. Entonces, evidentemente hay estudios que dicen que las mujeres estamos más sobrecargadas y demás, que capaz tiene relación con el tema estructural y patriarcal que ya hablamos antes. Sin embargo, no es lo que me preguntan. Pero funcionaría bastante bien crear una nueva lógica de ritmo para los niños y niñas. Entonces, se está trabajando mucho con este tema de, o yo recomiendo así cosas súper prácticas, ¿no? Se puede comprar un papelote grande, que no es caro, es de estos de papel Periódico. medio amarillito, no el papelote. Y con un esfero, una tiza, ¿no? El adulto liderando, porque alguien tiene que liderar, generalmente somos los adultos, ¿sí? Entonces, poner en un lugar visible, por ejemplo, todas las cosas que hay que hacer, porque fíjate que no es solo el tema de la teleeducación, sino que los niños están también colaborando en actividades domésticas, ¿sí? Sobre todo en lo comunitario, esto ya era. Entonces, me parece importante poder tener como dos papelotes, ya en este caso, como para ver los oficios domésticos, qué sí puede hacer un niño y qué no, porque evidentemente si a un niño de 8 años le digo, ok, ahora te toca el almuerzo, ¿no? O sea, no cabe. Hay unas tablitas de acuerdo al desarrollo para los niños desde los 2 años hasta los 17, de qué sí pueden hacer, en qué cosas sí pueden colaborar y en qué cosas definitivamente no, porque se pueden poner en riesgo. ¿Okay? Así es. Entonces, sería interesante en la dinámica de la casa, ¿no? Poner, ok, hay desayuno, hay almuerzo, hay merienda, de esto se encargan los adultos. Por ejemplo, pueden colaborar los niños con ciertas cosas. A los niños les encanta cocinar cuando se les enseña desde temprano. Así es. Y entonces, tratar de empatar las dos cosas, porque ¿qué es lo que está pasando? Que mujeres o adultos, vamos a llamar hombres o mujeres, papá, mamá, abuelitos, tíos, etcétera, que estamos cuidando, estamos estresados porque no sabemos cómo fusionar lo doméstico más de la teleeducación o la educación en casa. ¿Okay? Y el trabajo. Y el trabajo. Y el trabajo. Y entonces va a ser importante, no sé, las familias un poco más numerosas, poder hacer trabajo, el famoso trabajo en equipo, ¿no? Destinar cada día que más o menos pase lo mismo, ¿no? Entonces, en la mañana organizamos, ¿no? El lunes le toca a tal persona la barrida, los platos, de tal manera que no se saturen las cosas. Con estómago lleno, que hayan dormido bien, ¿no? Porque también el ritmo del sueño está bastante alterado. El niño puede hacer el trabajo, concentrarse mejor. Recordemos que para cada edad también hay un tiempo en el que el niño puede estar concentrado. Entonces, a los 7 años tiene más o menos un tiempo de 30 minutos. Y esto es importante que como profesores, como personas del DESE, les digamos a los padres, su hijo tiene, un adulto ya puede concentrarse 1 hora sin que te disperses o estés viendo la luz, ¿no? Pero los niños progresivamente van pudiendo concentrarse. Es decir, no es que están mal porque no pueden concentrarse más tiempo. Entonces, lo que yo recomiendo es que puedan hacer una tarea, ¿no? Que puedan elegir con la que más cómodos se sienten y empezar a hacerla. Descansamos un poco, ¿no? Podemos hacer una pausa y después retomar un poco quizás en la tarde, se pueden como repartir porque hay algunas escuelas que están mandando un montón de tareas y esto está súper complejo. Y entonces ir mirando este calendario, también algunas están con plataformas informáticas, lo cual hace un poco más fácil, pero estoy pensando en el tema más rural, no sé. Así es, ¿no? Sí. Entonces, como buscar también ahí mecanismos, hacerlo una parte, tomando en cuenta que el niño no es que es malo, no es tonto, no es que no es inteligente, que tiene este margen de poder concentrarse. Y entonces intercalar con actividades que sean de su interés. Por ejemplo, se va después a darse una vueltita, se toma una fruta, toma un poquito de agua, tiene por ahí, va a un espacio quizás donde tiene un par de juguetitos, es decir,
los niños ya lo están pasando extremadamente complejo, igual que nosotros, como para que se carguen aparte de esta frustración. Y, por ejemplo, no sé, las profesoras súper habilitadas para poder explicar, porque hay padres que quizás no lograron hacer todos los estudios y hay padres que aún estudiando no entendemos, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, cómo decirle, mire, profe, necesito que así sea súper explícita, que me ponga un ejemplo de cómo hacer esto, porque no damos pie con bola. Es decir, yo creo que ahora una de las capacidades más lindas que estamos desarrollando también es que estamos más solidarios, ¿no? Y que hacia allá también nos debe llevar esta gran crisis. Claro. Entonces, como activar esta red, tener una muy buena comunicación con los docentes, de tal manera que los docentes desde el otro lado también sean, no sé, mi recurso, mi red de apoyo para eso, ¿sí? Así es. Los niños generalmente, como digo, tienen que estar bien comidos, alternar con ciertas actividades que les generen bienestar. Si está frustrado, decirle, ok, ahora te frustraste, esto es normal. Ok, vamos a respirar, vamos un ratito, y estoy segura que más tarde lo vas a hacer, ¿no? Y bueno, también si no lo quiere hacer, como explicaba la profe también, porque no es que se cambió el sistema productivo máximo y deben ser productivos al 100 en la casa, es una situación súper especial. Y entonces poder acompañarles desde lo emocional es más importante que hagan una suma, ¿no? Entonces decirle, mira, sí, o sea, esto está difícil, a mí también se me hace difícil. Entonces, cuando validamos la emoción que le está generando el niño, porque como mamá sabemos, si un niño se bota al piso porque quiere chupete, yo sé que se bota al piso porque quiere un chupete. Entonces le marco, le digo, yo sé que querías el chupete, pero ahora no tengo plata. Otro día, otro momento, va a venir quizás esta opción, ¿sí? Ahora, ok, todo lo que estás sintiendo es legítimo, ¿no? Entonces yo valido las emociones porque sé cómo gracias. Okay. Gracias, Eulalita. Un consejo final eh, para aquellos hermanos mayores que están a punto de perder la paciencia con sus hermanitos pequeños. Sí, el tema de Consejo para los hermanos. entre pares, ¿no? Verás, esta emergencia sanitaria, según algunos expertos, también está afectando mucho el proceso de autonomía en los adolescentes. Porque justo es el momento en que no quieren estar con los padres, porque ya pasaron la primera infancia, en donde así es. Su seguridad y todo lo que están obligados a vivir con los que estamos en el segundo plano. Ajá, entonces imagínate que ellos tienen que estar en confinamiento cuando justo lo que su desarrollo psíquico necesita, su desarrollo interno, biológico inclusive, necesita justo estar más bien afuera, viendo quizás grupos, viendo más o menos con qué me identifico, si es baile, si es hip hop, no sé, ¿no? Este tema de lo tribal, de ver a alguien más aparte de mi núcleo de familia, ¿qué más me gusta? ¿Qué más, no? Y esto está limitado. Entonces, también los adolescentes están sufriendo este tema a unas dimensiones importantes, este tema del encierro. Está casi en contra de su desarrollo psicosexual, ¿no? Entonces, pero bueno, dentro de eso tomar en cuenta, y digo esto porque es importante mirarles también en sus propias necesidades a un adolescente, que encima de todo esto que está pasando le dicen, cuídale a tu hermano, enséñale a hacer las matemáticas, ¿no? Entonces, recordar siempre el lugar de adulto. ¿Quién es el adulto en casa? ¿Cómo nos organizamos estas tareas? Okay. Tratar a todos en la medida de lo posible de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga, incluyendo que yo también tengo necesidades. Entonces, decirle, ok, yo en la mañana de 7 a 7:20 hago meditación. Me estoy inventando. Entonces, por favor, todos esperan un poquito ese tiempo porque si no organizamos un poco así la vida, es como que todo nos llega de golpe y todo es caótico, ¿sí? Entonces, la recomendación sería ver por qué esos adolescentes quizás están sobrecargados, o sea, están en esta interacción excesiva con los niños. Mirarles, no sé, como que puedan tener su espacio, por ejemplo, no sé, espacialmente, este es otro tema, ¿no? Como el otro día le escuchaba a un señor, estamos 12 personas en la casa. Entonces yo decía, ok,
cómo cada uno ocupa la casa, ¿no? Y fíjate con las necesidades de independencia, de autonomía que tiene un adolescente. Si no le respeta su necesidad básica, va a estar explosivo. Adivina con quién. Otra vez, con los niños, los Más más pequeño. pequeños. Así es. Ajá. Entonces, más allá de qué hacemos o qué consejo les damos, es como poder entender a cada habitante de la casa, de la estructura familiar, en sus necesidades. ¿No? Entonces, que un adulto le pregunta, tú como adolescente, ¿qué necesitas? Veo que estás muy agresivo con tu hermano. Es que yo necesito que no se venga a mi cuarto porque necesito un tiempo a solas y estoy leyendo un libro. Es distinto a que tú otra vez haya un poco de agresión y no entiendas lo que, ¿no? Entonces, siempre preguntar, esta es una pregunta súper importante, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas? A tu hija, a tu hijo, ¿qué necesitas? ¿No? Todos estamos atravesando una pandemia, una emergencia sanitaria. ¿Qué necesitas tú con todo esto, con lo complejo que es? ¿No? Y entonces definir ahí si eso está en mis manos o no, porque puedo decir yo quiero salir. Entonces le tenemos que decir, mira, yo sé que todos queremos salir, pero por ahora no es seguro, nos estamos cuidando, estamos en casa, ¿viste? Entonces depende qué te diga, ¿no? Porque no eres adivino, Claro, así es. necesitas preguntar, ¿no? Entonces mi consejo sería eso, que podamos esas interrelaciones intersubjetivas complejas que estamos, poder respetarnos, poder decir que necesitamos que esas necesidades medianamente dentro de lo posible puedan ser respetadas y que los adultos podamos hacernos cargo de nuestras violencias, ¿no? Para en ese sentido poder acompañar, digamos, de mejor manera a los niños y adolescentes, ¿no? Yo digo, ahora los adultos somos como aquellos que estamos formando nuevas generaciones, entonces es una decisión de cómo lo hago. Si estoy súper violento, ¿qué mecanismos busco? ¿Busco apoyo o lo sigo haciendo? ¿No? Siempre en este nivel de irnos preguntando, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy interiormente? ¿Qué me hace falta? ¿No? Y si siento también está súper bueno porque es un ejemplo, una cosa de humildad poder decir no puedo solo y también necesito buscar apoyo. Entonces, eso, mi querida Sole. Bueno, Lalita, agradecerte por tu participación en este breve espacio, agradecerte el tiempo que nos has dedicado y no solo a nosotros, sino a todas las personas que van a ver, que te van a escuchar a través de los medios que vamos nosotros a enviar, ¿no? Te agradezco mucho, ha sido muy enriquecedor para mí, espero que para el resto de personas igual. Y les recordamos, estuvimos hablando sobre la violencia intrafamiliar y voy a hacer un pequeño resumen de los aportes más valiosos que en este tiempo Eulalita nos compartió. Bueno, Eulalita nos decía, ¿no? Que el ser humano es el único que tiene el poder de decisión de hasta dónde puedo llegar y si puedo o no dañar a otro ser humano. No olvidarnos que esta parte de estar o sentirnos encerrados, pues viene ligado, asociado a un castigo y que debemos tratar de sobrellevarlo, ¿no? Y no verlo ya como un castigo, sino como una medida de prevención y de protección para nosotros mismos y para nuestras familias. Hablábamos de que hay un desequilibrio de poder que viene ligado desde hace mucho tiempo atrás por un sistema patriarcal y que es bueno ir ya superando estas etapas, estas fases para ir disminuyendo, cada vez más los hechos o los escenarios de violencia. El adulto debe liderar las formas de crianza. No podemos delegar esa responsabilidad a los menores, ¿sí? Los adultos somos quienes lideramos cómo vamos a criar y cómo vamos a educar a nuestros hijos. No podemos delegar esta función a un menor de edad. Vamos a utilizar en la medida de lo posible o siempre la comunicación no violenta y lo que también se llama la comunicación asertiva. Eulalita nos habló de 3 planos como para ir superando o ver cómo podemos afrontar, ¿no? Hablábamos de un plano comunitario que va desde lo más grande, lo más general,
lo que el gobierno, los líderes estatales, los líderes políticos, pues en esta crisis lo han llevado unos bien, otros mal, y que lastimosamente nosotros no podemos, ahorita no podemos cambiar eso. No es una realidad que nosotros no podemos ahorita manejar ni cambiar, sino que está en las manos de los líderes mundiales. En nuestro caso, pues nuestro líder, nuestro presidente. Hablábamos de un plano familiar en el que ya es un poco más directo y sí está en nuestras manos mejorar el ambiente, el contexto, el entorno familiar para tener menos casos de violencia, menos hechos de violencia. Hablaba Eulalita de mirar un poco hacia atrás a nuestras generaciones, a nuestros antepasados y ver qué había de bueno, qué había de malo y bueno, pues desechar, ¿no? Y empezar a crear nuestra propia forma de crianza, con todo el respeto, como decía Eulalita, y con la bendición de nuestros antepasados, pues empezar, ahora sí, ahora me toca a mí y ahora ya tengo mi familia y tengo que criar y educar a mis hijos. Y hablábamos del plano familiar, donde era importante, nos decía Eulalita, que reconozcamos o podamos reconocernos quiénes somos nosotros, cómo soy, quién soy, y poder practicar el autocontrol con pausas, con respiración, nos decía Eulalita, para no estallar y no caer en el error de cometer un hecho de violencia o de maltratar, agredir a los más pequeños. Y bueno, y si ya caímos en eso, pues si ya maltratamos y cometimos un error, lo importante es saber pedir disculpas, porque Eulalita nos decía que eso también nos deja o da un gran aprendizaje a nuestros hijos, de que se debe pedir disculpas, de que podemos ser sujetos de cometer algún error y que es saludable cometer ese error y responsabilizarnos como adultos de nuestro tipo, de esa violencia que cometimos. Y descargar al pequeño o al menor, descargar la responsabilidad de pronto que él puede estar sintiendo porque yo actué mal, ¿sí? Responsabilizarnos como adultos de nuestros actos. No sé si Eulalita, entre las recomendaciones para no sobrecargarnos con tareas, con todo esto, que organicemos el día. Y nos recomendaba utilizar unos 2 papelotes, unas cartulinas, unas hojitas. Ahora, bueno, podemos utilizar muchos recursos en nuestras casas. Y nos decía, ¿no? Organizar nuestro día, poner actividades acordes a la edad, de manera equitativa, en una hojita de pronto las tareas del hogar, en otra hojita las tareas académicas, horarios. Nos decía también que en familias numerosas pues puede ser aplicar el famoso trabajo en equipo, para que un día hagan unos una cosa, otro día otros y así sucesivamente y sentirnos todos apoyados y acompañados en esta crisis. Bueno, también nos hizo recordar que estamos últimamente o en esta cuarentena, pues estamos alterados nuestros ritmos de sueño, nuestros hábitos, ¿no? Nuestros ritmos de sueño, la alimentación. Entonces nos decía, para que los chicos puedan hacer las cosas bien y tener un poquito más de agilidad y de predisposición, deben estar bien alimentados, tener un buen horario de sueño, haber dormido la cantidad necesaria, para que ellos también vengan un poquito más descansados y predispuestos a trabajar. Tener buena comunicación, también nos decía Eulalita al final, tener buena educación, buena comunicación con los docentes para que ellos también sean nuestra parte de apoyo, de soporte al momento de hacer las tareas con nuestros hijos. Y muy importante, conocer y preguntar las necesidades que tiene cada miembro de la familia para así poder ir despejando y aclarando muchas situaciones que va a ser muy útil para evitar que se den escenarios de violencia. Eulalita, no sé si se me olvidó algo. Qué buena alumna eres. Bueno, sí, solo decir que tengo como una cosita más, que esta crisis podría ser aprovechada mucho para autoconocimiento, para desarrollar nuevas habilidades, quienes deseen, no necesariamente, ¿no?
quienes sientan que tengan como el impulso también de hacerlo. Pero con el tema familiar y este tema de los patrones y de ver hacia atrás, no tanto desechar, sino poder incorporar a mi historia familiar y poder entonces desde ese lugar con fuerza, mirando eso que fue, dejándolo allá, poder entonces hacerlo nuevamente de una manera distinta. Yo quería decir también, solo para finalizar, que ya en casos en los que la violencia llega a niveles que no son manejables, porque hemos hablado de un contexto bastante preventivo, ¿no? Y en los casos en los que, no sé, se sienta en peligro la vida de un ser humano y demás, pues, ¿no? Recalcar que existen como estas líneas habilitadas desde lo estructural e institucional, que es el 911, y también un 800 delitos para en caso de necesitar también desde ese recurso. Me olvidé quizás solo el último aporte que es súper importante, volver a nuevas formas, no sé, de poder construir redes de apoyo, ¿no? Que tengamos una amiga, un amigo, una mejor persona en donde, no sé, con ciertos códigos podamos saber que podemos estar en riesgo. Y entonces, como activar todos estos potenciales para poder cuidarnos también entre todos. Así es, perfecto. Muchas gracias, Eulalita. Casi te cambio el nombre. Mil disculpas, ya estoy. También disfruté mucho, te agradezco por tu calidez y bueno, que espero que todo esto esté al servicio de la comunidad, también ponerme al servicio, ¿no? Quienes deseen como poder hacer un proceso de desarrollo personal, pues también estamos al servicio con algunas técnicas mucho más puntuales. Y para poder entonces desde ese lugar poder acompañar a hacer crianzas más respetuosas, más conscientes y sanarnos a nosotros mismos también. Eulalita, aprovecha, hagamos una publicidad. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te pueden encontrar un contacto? Yo actualmente estoy atendiendo vía virtual, ¿no? A través de Zoom. Mi celular es del 09 80 10 34 86. Entonces, el procedimiento es pedir una cita, agendamos y a través de Zoom o video de llamada, lo que para la persona sea más cómodo porque tal vez no tiene, entonces poder hacer este proceso, ¿no? Siempre miro el proceso de sanación como un camino. Entonces, no es solo una sesión, sino que la persona pueda enfrentarse, ¿no? El trabajo de enfrentarse a uno mismo requiere mucha valentía y coraje. Coraje en el sentido sí, de no tener miedo, ¿no? Y entonces en ese proceso empezar a potencializar todos los recursos que tenemos como seres humanos, porque digamos que estas condiciones de agredir o de no agredir también las vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo me genero unas condiciones que me hagan bien, que me hagan estar bien conmigo mismo, con mi entorno? Y esto se puede ir aprendiendo, ¿no? De muchas maneras. Entonces, eso, te agradezco por el espacio y todos en este tiempo desarrollemos mucha empatía, solidaridad, estas formas de trueque, ¿no? De compartir servicios también. Gracias, Eulalita. Gracias por tu espacio también. Gracias. Chao, chao.